El jeque billonario alzó la mano con determinación. Su mirada gélida atrapaba el aire cargado de incienso y ambiciones rotas. Había cerrado la puerta a una mujer que una vez fue su mundo y ahora regresaba envuelta en un uniforme blanco, portadora de un destino incierto. En ese palacio, donde el oro relucía como un sol artificial y las paredes susurraban antiguos secretos, nada volvería a ser igual. El emirato despertaba bajo un cielo anaranjado, y las arenas del desierto parecían arder con la misma intensidad del orgullo que consumía el jeque. Su residencia, un laberinto de mármol pulido y cortinas de seda que vibraban suavemente al son del viento, representaba un bastión de poder y leyendas. El aroma profundo del oud envolvía cada rincón, pero en el aire había también una tensión invisible, un muro invisible que separaba el pasado del presente. Entre esas murallas, el hombre poderoso caminaba con la sonrisa endurecida por el tiempo y las heridas no cerradas. Su corazón, aunque blindado, latía con una mezcla contradictoria de dolor y rabia. Sabía que aquella mujer, la doctora que ahora custodiaba la vida de su hijo enfermo, era el reflejo de un error que no podía borrar. Ella, firme en su propósito, ocultaba bajo su delicada apariencia una fuerza capaz de desafiar la tormenta que se avecinaba. El silencio del hospital se vio interrumpido por el sonido tenue del monitor cardíaco, un latido que parecía un clamor silencioso en medio del vacío emocional. La doctora avanzó con paso seguro, sus ojos encontrando los del jeque en un choque de voluntades que arrebataba él. Aliento. No había espacio para palabras triviales. Cada gesto, cada mirada estaba cargada de recuerdos, resentimientos y una esperanza que se negaba a morir. Su hijo necesita más que medicinas, susurró ella con la voz quebrada, dejando entrever un secreto que podía fracturar el castillo de orgullo que él sostenía. El jeque, imponente pero quebrado en su interior, sintió cómo la muralla que construyó durante años comenzaba a resquebrajarse. Mientras el peso de la necesidad y el amor se entrelazaban en un duelo silencioso. El choque inevitable dio paso a un tira y afloja de emociones, donde la ternura se escondía detrás del orgullo y la desesperación se disfrazaba de frialdad. La mujer que una vez fue expulsada de su vida regresaba ahora como la única esperanza para salvar lo que más amaba. Y el jeque debía decidir si su corazón resignado podía abrirse a esa posibilidad distinta, temerosa y luminosa. Pero no todo era lo que parecía. En un instante robado, sus ojos descubrieron en ella un misterio oculto, un secreto guardado que podría cambiarlo todo y trastocar para siempre el delicado equilibrio entre odio y perdón. Y antes de que se revele el próximo secreto, que cambiará para siempre la vida en este palacio, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias inolvidables. ¿Ya has dejado tu like para esta apasionante saga? Cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo sigues al jeque billonario y qué destino crees que le espera a la doctora y a su hijo. Tu pasión por estos dramas mueve nuestro oasis de relatos. El sol descendía lentamente, tiñendo de rojo las altas ventanas del palacio, mientras el jeque billonario permanecía inmóvil en el vestíbulo. Su figura imponente, un contraste con el temblor silencioso de su alma. El eco de aquel encuentro en el hospital resonaba en su mente. La voz quebrada de la doctora, la urgencia velada en sus palabras, y sobre todo, el secreto inconfesado que escondía. Nada en su mundo dorado le había preparado para aquello. Cada paso que daba por los corredores revestidos de mármol
parecía arrastrar un peso insoportable. Las paredes que antes le ofrecían protección, ahora eran muros que sofocaban, guardianes de memorias que él se negaba a confrontar. En la penumbra, su rostro mostraba una batalla invisible. Su orgullo se contraía frente a un amor enterrado y la terrible incertidumbre que lo carcomía. En la quietud del salón principal, una sombra se movió con sigilo. Era Laila, la confidente más leal del jeque billonario, quien había servido a su familia durante años. Sus ojos, acostumbrados a leer entre líneas los secretos del poder, se posaron en su amo con una mezcla de preocupación y determinación. «No puedes continuar así, mi señor. Ese niño es la clave para desbloquear algo que has mantenido cerrado con fuerza», susurró Laila. Su voz apenas un suspiro en la opulencia del aposento. El jeque billonario la miró con dureza. «¿Y qué quieres que haga? ¿Confiar en la mujer que me arrancó de mi vida? ¿Entregar la vida de mi hijo a alguien que lleva un enigma en su corazón?» La respuesta de Laila era firme y sin titubeos. Ella no regresó para destruirte, sino para salvar lo que más amas. Pero hay fuerzas en juego, y no todas buscan la luz. Aquellas palabras prendieron una chispa en el desierto de su desaliento. El jeque billonario cerró los ojos, intentando filtrar el dolor y la rabia, esa mezcla tóxica que lo había alejado de todo lo que alguna vez valoró. La doctora no era solo una pieza en un tablero de poder, era la mujer que sostenía la última esperanza de su sangre. Esa noche, la brisa caliente coló sus dedos a través de las cortinas de seda, mientras el jeque billonario se encerraba en su despacho privado. Los reflejos del candelabro de cristal danzaban sobre documentos antiguos, cartas selladas y fotografías que guardaban un pasado que él prefería olvidar. Pero en una de esas imágenes apareció ella, sonriendo inocentemente antes de que el destino los separara. Mientras tanto, en los silencios del hospital, la doctora Alia enfrentaba su propia tormenta. Su camilla se sentía más pesada con cada día, y el peso de aquel secreto se intensificaba en su pecho. Por las noches, se encontraba contemplando la ventana, observando las estrellas que parecían escapar de la vastedad del desierto, preguntándose si alguna vez podría confiar plenamente en el jeque billonario que había marcado su vida con heridas indelebles. A su lado, su pequeño luchaba con fuerzas casi heroicas, respirando con dificultad pero sin rendirse. Recordaba las palabras del jeque billonario, esas que escondían un dolor profundo y una sombra de esperanza. Sabía que revelar su secreto podía costarle la fragilidad del acuerdo que ahora sostenían, pero también entendía que la verdad era la única llave para salvar aquel vínculo roto. Al caer la madrugada, un mensajero llegó al palacio con una carta sellada. El jeque billonario la tomó con manos firmes, sus ojos recorriendo las palabras escritas con tinta negra sobre el pergamino antiguo. Un presagio oscuro se cernía en cada línea, revelando amenazas veladas y promesas rotas. No solo su familia estaba en peligro, sino también aquello que más apreciaba, la delicada confianza que empezaba a brotar entre él y la doctora. No había tiempo para dudar. La noche ocultaba conspiraciones que acechaban como serpientes en la arena, y el jeque billonario debía proteger su legado y a aquel niño que ahora era su mayor esperanza y temor. En un impulso inesperado, ordenó que Alia fuera llevada al palacio, imponiendo un control silencioso pero cuidadoso, consciente de que cada encuentro sería una danza peligrosa entre el orgullo y la necesidad.
Cuando la puerta de aquel imponente salón se abrió para recibirla, sus miradas se cruzaron. En esos ojos cargados de historia, de dolor y de una pasión contenida, comprendieron que la batalla apenas comenzaba. Él con la máscara de un hombre invencible, y ella con el alma destrozada pero firme. Estaban atrapados en un juego donde el amor y la traición tejían una red imposible de romper. Pero, justo cuando parecía que podrían encontrar un frágil equilibrio, un susurro llegó desde las sombras. Un secreto inesperado, revelado por un informante cercano al jeque billonario, amenazaba con destapar una verdad que cambiaría para siempre el destino de aquella familia y la frágil paz que construían. Alia apretó los puños, sintiendo el frío correr por su espalda. El jeque billonario dio un paso atrás, su orgullo hecho trizas, enfrentándose a un enigma que no estaba preparado para resolver. Y en ese instante, cuando las luces del amanecer apenas asomaban sobre el horizonte, el silencio se rompió con la certeza aterradora de que la sombra que creían haber enterrado había regresado para reclamar lo que era suyo. La luna emergía tímida detrás de las dunas, desplegando su luz plateada sobre el palacio, mientras el jeque billonario recorría el corredor principal con pasos medidos y la mirada fija en un punto invisible. La carta que sostenía en su mano ardía en su mente. Cada palabra escrita parecía una daga atravesando el velo de su confianza. Aquella amenaza que se avecinaba no solo perturbaba la paz frágil que intentaba construir, sino que también erosionaba el muro que había levantado alrededor de su corazón. En la quietud opulenta de su despacho, el aroma de luz se mezclaba con el peso del silencio. El jeque apoyó la carta sobre la mesa de mármol, sus dedos apretando los bordes con fuerza contenida. La sombra de Laila apareció sin anuncio. Sus ojos destellantes de preocupación reflejaban la tormenta que también batallaba en su interior. «Mi señor, no podemos ignorar estas advertencias», susurró Laila, con una voz tan firme como delicada. «Hay intereses oscuros moviéndose en las sombras de nuestro emirato. Si creyéramos que la doctora no está ligada a todo esto, ya habría salido la verdad a la luz». Él la miró, la dureza en su expresión. Ventilaba el cansancio de múltiples batallas internas. «Ella oculta algo, eso lo siento», confesó, rompiendo el pesado silencio. «Pero también sé que sin ella, mi hijo sigue atrapado en esa lucha por la vida». ¿Cómo reconciliar la fe que me quema con la desconfianza que me ahoga? Laila extendió la mano, como ofreciendo un puente invisible. A veces la oscuridad solo puede vencer con luz. Esa mujer es la única que tiene la llave para la esperanza de ese niño. Debemos protegerla, aunque el precio sea enfrentar nuestros propios fantasmas. La determinación en la voz de Laila encendió una chispa nueva en el jeque. Cerró los ojos, respirando profundamente el aire cálido que colaba a través de las ventanas, cuando un ruido sutil llegó desde el corredor. El sonido era familiar, pasos decididos, pero con un ritmo que disfrazaba el peso que arrastraba cada uno. La puerta se abrió lentamente y la doctora Alia entró, su presencia iluminando el espacio, pero también cargada de una tensión palpable. Su rostro, aunque sereno, mostraba la huella de noches sin descanso y preocupaciones profundas. Sus ojos se encontraron con los del jeque, un choque silencioso de voluntades y emociones contenidas. «He recibido la orden de permanecer en el palacio», dijo con voz controlada, aunque la indignación asomó en su tono. «Lo acepto, pero bajo una condición. La verdad debe salir a la luz, y lo que sea que arda en este silencio
debe ser enfrentado. El jeque asintió lentamente, consciente de que aquel pacto era una cuerda tensa que amenazaba con romperse en cualquier instante. Temo que ese momento no tarde en llegar, respondió. Pero hasta entonces trabajaremos juntos, por nuestro hijo, por su vida. Los días siguientes fueron una danza de tensiones y pasiones ocultas. El palacio se convirtió en una isla de secretos y miradas furtivas. En las imágenes doradas de los salones, donde candelabros resplandecían y las alfombras de seda amortiguaban cada paso, se tejían conversaciones que eran a la vez puñales y susurros de esperanza. En una de esas noches, el jeque se acercó a Alia en la biblioteca privada, un refugio lleno de libros antiguos y memorias selladas. «No puedo seguir fingiendo que no siento nada», susurró, su voz rasgada por el peso del orgullo y el miedo. «Lo que hay entre nosotros es mucho más que un acuerdo. Pero el secreto que escondes podría destruirlo todo». Alia bajó la mirada, sus dedos revolviendo nerviosamente las páginas de un libro cerrado. «No todo es lo que parece», confesó. «Hay cosas en mi pasado que temí compartir, porque temía que me alejaran más de ti. Pero ahora sé que solo la verdad puede salvarnos». El silencio que siguió fue tan denso como la calidez opresiva del desierto al mediodía. Entonces la puerta se abrió de golpe, y Laila entró con un pergamino en la mano. Sus ojos delataban urgencia. «Esto acaba de llegar», anunció. «Una advertencia clara. Hay un traidor dentro. Alguien que no solo quiere la caída del jeque billonario, sino también el fin de la esperanza que representa su hijo». El jeque miró el pergamino. Las palabras escritas en tinta negra parecían bailar como serpientes en aquella superficie blanca. La traición se había infiltrado en sus dominios. Miró a Alia, quien lo observaba con una mezcla de temor y determinación. «¿Quién podría querer nuestra destrucción?», musitó él con la voz quebrada. Alia lo sostuvo con una mirada firme. «Hay quienes envidian lo que tienes, pero también hay otros que temen que el secreto que llevo pueda cambiar el juego para siempre». El jeque dio un paso hacia ella, dejando a un lado la máscara impenetrable que siempre usaba. «No importa qué tan oscuro sea el camino, mientras estemos juntos, no hay sombra que no podamos enfrentar». Pero la seguridad en esas palabras era solo un fino velo, porque en los oscuros recovecos del palacio, mientras el viento del desierto susurraba entre las columnas, alguien observaba y esperaba el momento perfecto para actuar. La verdad que Alia guardaba estaba a punto de estallar, y con ella una cadena de eventos que cambiarían para siempre el destino del jeque billonario, de su hijo y de aquellos que creyeron poder jugar con sus vidas. Una llamada silenciosa, un mensaje encriptado y la paz que el jeque había intentado sellar quedaba rota en 1000 fragmentos ante sus ojos. Con cada revelación, el poder y la fragilidad de aquel hombre quedaban desnudos, y el telón estaba a punto de levantarse para mostrar la batalla final que definiría su alma. El jeque billonario permanecía en la penumbra de su despacho, abrazado por la opulencia que se convertía en su prisión. Las sombras danzaban con la luz trémula de las velas, creando un teatro de claroscuros que reflejaba su alma inquieta. La carta que había desencadenado ese torbellino reposaba sobre la mesa, sus páginas pesadas con palabras que amenazaban la frágil calma que alcanzaba a sostener. Cada línea le recordaba que el peligro no solo acechaba fuera, sino entre las paredes mismas de su reino. Sus dedos rozaron la copa de cristal, temblorosos apenas, mientras en su mente se agolpaban recuerdos y decisiones no tomadas. En ese instante, la apertura de la puerta anunció la llegada de Laila, tan discreta como siempre, pero con un fuego contenido en sus ojos que raras veces mostraba.
Mi señor, su voz apenas un susurro. Las sombras que amenazan no son solo externas. El traidor podría estar más cerca de lo que imaginas. Nadie es quien parece en esta corte. El jeque bajó la mirada, el peso del desgaste, pintando una línea profunda entre sus cejas. La idea de traición dentro de su círculo más cercano azuzaba una ansiedad que no quería admitir. Pero sabía, en el fondo, que Layla tenía razón. Hay fuerzas que no comprendo, confesó, y sin embargo, debo proteger a nuestro hijo a toda costa, incluso si eso significa enfrentarme al pasado que intento enterrar. En ese mismo instante, un murmullo recorrió el corredor. La figura de Alia se detuvo en el umbral, con el rostro marcado por la fatiga y una determinación que parecía arder bajo la piel. Sus ojos cruzaron los del jeque con una intensidad que desafiaba el silencio. «Me han trasladado al palacio», dijo con voz firme, aunque en su interior luchaba contra el temor que le apretaba el pecho. «No he venido como una prisionera, sino como la única que puede salvar a nuestro hijo». La habitación pareció cargarse con la electricidad que emanó de esas palabras. El jeque se acercó, la distancia entre ellos encogiéndose por primera vez en días. La fragilidad que antes escondía tras su voluntad férrea comenzó a asomar. «¿Pero a qué precio, Alia?». Las palabras brotaron cargadas de un dolor que amenazaba con quebrarlo. «Si tus secretos son la llave para la salvación, ¿qué oscuridad esconden?». Ella bajó la mirada, un leve temblor en sus manos. Sabía que aquel momento sería decisivo, que la verdad que guardaba podía ser la bendición o la ruina definitiva. «Hay cosas que no puedo decir todavía», confesó, «pero juro que todo lo que he hecho ha sido por proteger a nuestro hijo y a ti». El silencio fue interrumpido por el sonido lejano de pasos apresurados. Layla apareció con un nuevo pergamino en las manos, sus ojos reflejando la urgencia que corría como un veneno invisible por el palacio. «Un mensaje», anunció con un suspiro. «El traidor ha dado señales claras. No solo pretende destruirte, mi señor, sino que su alcance pone en riesgo a todos los que nos rodean». El jeque abrió el documento con dedos tensos, descifrando amenazas veladas que encendían la alarma en su espíritu altivo. La traición, aquella sombra que él pensó haber domado, se extendía como un veneno encubierto. «¿Quién está detrás de esto?», preguntó con una voz que apenas disimulaba el temblor. «¿Quién se atreve a desafiar al jeque billonario en el corazón de su casa?». Alia dio un paso al frente, su mirada fija en la de él, una mezcla de miedo y resolución. «No todos quieren ver la verdad», dijo, «pero quien sea, teme que descubras lo que llevo conmigo, un secreto que puede cambiarlo todo». El jeque sintió una súbita corriente de frío recorrer su espalda. La confianza, tan escasa en sus mundos de oro y poder, pendía de un hilo que él se esforzaba por no romper. Aquel secreto se cernía sobre ellos como una tormenta invisible, amenaza latente que podría arrasar con la esperanza que comenzaba a brotar en medio del desierto. «No importa qué tan profunda sea la oscuridad», respondió con voz firme al fin, «mientras estemos juntos, ninguna sombra podrá vencernos». Pero la verdad, impasible y cruel, aguardaba bajo las arenas de aquel emirato, lista para estallar en el momento menos esperado. Horas más tarde, cuando el palacio descansaba en un silencio que parecía permanente, un mensaje cifrado atravesó los muros. «Susurra señales a los que están atentos», una advertencia que no podía ser ignorada. El jeque recorrió el corredor principal, el peso de sus responsabilidades aplastando cada paso. En su pecho, una batalla invisible se libraba, el amor feroz hacia su hijo, la incertidumbre sobre Alia y el miedo cada vez más palpable de la traición que le acechaba.
Al llegar a la puerta del despacho, contempló por un instante la luz del exterior, donde la luna comenzaba a ocultarse tras las dunas. Era un recordatorio cruel de que, a pesar de su riqueza y poder, no podía controlar todo. La puerta se abrió con suavidad y Alia apareció, su figura vibrando con tensión contenida. Sin pronunciar palabra, se acercó y posó una mano sobre la de él. Fue un gesto sencillo, pero cargado de un significado profundo. Un pacto silencioso entre dos almas que, a pesar de las heridas, buscaban un mismo destino. Entonces, la voz de Layla atravesó el silencio del palacio desde un rincón oscuro. «El enemigo está más cerca de lo que creen», advirtió, «y la verdad que creen enterrada despertará con fuerza». El jeque sintió que algo dentro de sí se quebraba y reconstruía al mismo tiempo. Aquel secreto que Alia guardaba y la traición que se cernía eran piezas de un juego macabro cuyo desenlace definiría el futuro de su familia y su imperio. El desierto flotaba afuera, testigo mudo de una batalla que apenas comenzaba, y, cuando la oscura silueta de un emisario no invitado apareció en el horizonte, quedó claro para el jeque billonario que ni el oro ni el poder podrían salvarlo de la tormenta que estaba por venir. La noche cayó sobre el emirato como un manto oscuro que absorbía cada reflejo de luna y estrella. En el palacio, las sombras crecían con el paso del tiempo y susurraban secretos que ni el jeque billonario podía ignorar. El despacho del jeque, envuelto en una penumbra casi reverente, parecía el único lugar donde la tormenta interna de aquel hombre se manifestaba sin máscaras. Sostenía en sus manos el pergamino que Layla le había entregado, sus dedos contrayéndose ante la dureza de cada palabra. La idea de un traidor tan cerca le corroía el alma, atravesando su orgullo como una daga afilada. Alia estaba sentada en el borde del diván, su figura iluminada apenas por la tenue luz de una lámpara de alabastro. Sus ojos, profundos y cansados, no evitaban el peso que cargaba, pero tampoco se sometían a él. Allí, en ese espacio pequeño pero cargado de historia, los dos compartían un silencio tenso, donde cada respiración parecía medir la distancia entre el perdón y la sospecha. «No deja de ser irónico», dijo él con voz grave, «que la única que puede salvar lo que me queda sea también la que esconde un secreto capaz de destruirlo todo». Alia levantó la mirada con una mezcla de tristeza y desafío. «No elegí guardar ese secreto para hacerte daño. Lo hice porque temía que si salía a la luz, todo se viniera abajo. Pero ahora estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. Por nuestro hijo, por nosotros». Las palabras se quedaron flotando en el aire espeso, cargadas con la gravedad de una promesa incumplida, pero aún posible. El jeque se acercó. El imponente hombre cuya fuerza siempre fue su bendición y su maldición, ahora vulnerable ante la mujer que aún amaba en silencio. «Necesito saberlo todo», susurró, con la voz quebrada, «porque sin la verdad no hay esperanza, solo sombras». Ella tembló apenas, y por un momento sus manos se entrelazaron frenéticamente, como buscando fuerza. «Hay quienes te desean ver caer», confesó con dificultad. «Pero también hay quienes conspiran para proteger ese secreto a cualquier precio. No es solo mi pasado lo que está en juego, es algo mucho más grande». Antes de que el jeque pudiera responder, la puerta se abrió con un leve crujido y Layla apareció, su expresión más grave que nunca. «Hay noticias», anunció sin rodeos. «El emisario que rastreamos acaba de enviarnos un mensaje. Los movimientos se aceleran. Ya no es solo una amenaza velada,
Estamos ante una conspiración a la que deberemos enfrentarnos con todas nuestras fuerzas. El jeque sostuvo el pergamino extendido con firmeza, leyendo las líneas escritas con tinta irregular. Cada palabra parecía un golpe, cada letra un aviso ineludible. ¿Y qué dice?, preguntó Alia con una voz apenas audible. Leila respiró profundamente antes de hablar. El traidor está más cerca de lo que creen. Alguien que conoce nuestras debilidades y que quiere usar esa información para destruir no solo el legado del jeque, sino también la vida del niño. Un escalofrío recorrió la espina dorsal del jeque. Años de decisiones duras y puntos de inflexión parecían converger en un mismo momento de incertidumbre absoluta. «¿Cómo puedo protegerlo si no sé en quién confiar?», musitó, la duda perforando su acostumbrada armadura. Alia se levantó lentamente, una determinación encendida en sus ojos que contrastaba con su aparente fragilidad. «Porque no podemos confiar sin saber», dijo con firmeza. «La verdad estará en mis manos. Aunque eso me exponga al peligro, solo entonces podremos destruir la sombra que se oculta entre nosotros». El jeque se acercó, imponiendo su presencia con un susurro. «Entonces dime lo que ocultas, antes de que sea demasiado tarde». Ella lo miró, el brillo de lágrimas contenidas amenazando con romper el dique de su silencio. Pero antes que pudiera responder, un sonido interrumpió. El momento. Un mensaje cifrado más llegó, esta vez a través de los canales secretos del palacio. Laila lo abrió con manos firmes y leyó en voz baja las palabras que llegaron como un vendaval. «El traidor no solo está entre nosotros, sino que ha empezado a actuar. La próxima jugada será devastadora, y esta vez no solo estará en riesgo el poder o la familia, sino la vida misma del jeque billonario y la doctora que sostiene la última esperanza». La habitación pareció oscurecerse aún más con aquella revelación. El jeque dio un paso atrás, su mirada llameante recorriendo el rostro de Alia. Ella le devolvió la mirada sin miedo, solo con una promesa muda de que, juntos, tendrían que enfrentar la tormenta que se anunciaba. Mientras las velas parpadeaban, el sonido del viento arrastraba secretos por los corredores del palacio, secretos que podían salvarlos o condenarlos. En ese instante, un eco lejano irrumpió como un susurro traicionero. La puerta que guardaba el despacho se entreabrió sin que nadie la tocara. Una sombra, apenas perceptible en la penumbra, cruzó fugazmente el umbral y desapareció entre los corredores. El jeque billonario sintió un frío recorrer su núcleo. Aquella presencia no invitada era la confirmación de que la traición no solo era una amenaza escrita, sino una realidad viva e inminente, lista para golpear donde menos lo esperaban. Entre el lujo implacable y el desierto infinito, la línea entre el poder y la vulnerabilidad nunca había sido tan estrecha. Y mientras la noche se cerraba sobre el palacio, la sed de verdad y venganza comenzaba a despertar, prometiendo que ningún corazón, por fuerte que fuera, estaría a salvo de su sombra. La penumbra del despacho envolvía al jeque billonario como un manto insoportable. Cada palabra del último mensaje parecía clavarse en su alma, y aún así no podía apartar la mirada de la mano que Alia había posado suavemente sobre la suya. Era un contacto mínimo, pero con el peso de 1000 promesas y heridas no cicatrizadas. El aire denso del palacio parecía retener la respiración, como si el silencio anticipara la tormenta que se avecinaba. Sus ojos, esos ojos intensos que tantas veces habían impuesto orden y temor, ahora buscaban en Alia una verdad que dolía más que la realidad misma.
Dime, susurró con voz rota, ¿qué es lo que escondes? ¿Qué sombra amenaza no solo a nuestro hijo, sino a todo lo que creía proteger? Ella apartó la mirada. El brillo húmedo y contenido de su mirada hablaba más que cualquier palabra. Pero el peso del secreto no la dejaba escapar. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido lejano del viento arrastrando las arenas del desierto rompió la tensión. El eco frío que atravesaba las ventanas abiertas, como un presagio implacable. Fue entonces cuando Laila irrumpió con urgencia en la estancia, sosteniendo otro pergamino, más urgente, más oscuro. Sus ojos denunciaban la gravedad del momento. «Mi señor», dijo con voz firme, «la información no para de llegar. El traidor se ha movido más rápido de lo que esperábamos. Hay seres dentro del palacio conspirando para derribarlo, para arrebatarle no solo el poder, sino también la vida del niño». El jeque billonario asintió con dureza, sintiendo cómo cada palabra coronaba sus peores temores. La fragilidad que hacía semanas sentía en su pecho ya no era solo un roce, era una grieta profunda que amenazaba con quebrar su imperio y su corazón. Alia se levantó, sus pasos resonando sobre la alfombra de seda, tan firmes como su voluntad contenida. Miró a su alrededor, consciente de que atravesaban una frontera invisible. «He vivido en las sombras de ese secreto», dijo con voz temblorosa, «y no permitiré que nos destruya antes de que podamos usarlo para protegernos. Pero tendrás que confiar en mí, incluso cuando no entiendas todo». El jeque la observó, la dureza de su rostro dejando entrever la batalla interna que libraba entre la desconfianza y la desesperación. Durante años, había sido un maestro en ocultar su vulnerabilidad, pero frente a ella, nada podía fingir. «Nunca ha sido fácil confiar», confesó, «y menos ahora. Pero veo en tus ojos la promesa de algo más, un faro en esta oscuridad que amenaza con engullirnos». Sus manos se entrelazaron finalmente, una alianza silenciosa en medio de la tempestad. Pero justo en ese momento, un sonido preocupante quebró la atmósfera. Un susurro que provenía desde el corredor, un eco suave pero inquietante. Laila alzó una ceja, su mirada llena de inquietud. «Alguien se mueve», advirtió. «No estamos solos». El jeque se levantó, su figura imponente proyectándose como una sombra entre las luces temblorosas de las velas. Se acercó a la extensa ventana. El reflejo de la luna plateada acariciaba las interminables dunas del desierto. El viento jugaba con las cortinas de seda, serpenteando como un augurio invisible. «El invasor ha llegado», pronunció con voz firme pero cargada de tensión. «Es cuestión de tiempo hasta que esta noche revele su rostro». Alia caminó hacia él, dejando que la fragilidad de sus gestos fuera envuelta por la fuerza de su decisión. «No estás solo en esto», susurró. «Juntos enfrentaremos al enemigo, incluso si eso significa destapar horrores enterrados». Una sombra se deslizó entonces por la gran puerta entreabierta, una figura que parecía fundirse con la oscuridad de los pasillos. El jeque billonario la percibió sin voltear. Era la confirmación de que la traición no era solo una amenaza lejana, sino un peligro palpablemente cercano. La atmósfera del palacio se cargaba con una electricidad que parecía absorber la opulencia, dorada y transformarla en una prisión invisible. Cada rincón resonaba con susurros. Cada reflejo en los espejos escondía secretos que hasta entonces parecían dormidos. Mientras las horas avanzaban lentamente, el jeque y Alia se adentraban en un territorio inexplorado. La confesión que pendía sobre sus cabezas era un filo afilado, un ápice que podía unirlos o separarlos para siempre. Pero el amor por aquel niño, frágil y valiente,
Era un lazo que ninguno de los dos podía romper. Justo cuando parecía que podrían encontrar un punto de calma entre la tormenta, los dedos del jeque temblaron al retirar un mechón de cabello del rostro de Alia. En ese gesto, puro e inocente, se escondía la promesa y el peligro de su destino compartido. Y entonces, la carta que Layla sostendría en sus manos, con sus palabras amargas y desconocidas, se convirtió en la sentencia inexorable de que el reino dorado del jeque billonario estaba por ser sacudido hasta sus cimientos. Porque en el filo de esa noche interminable, mientras el desierto guardaba silencio más allá de los muros, un nombre prohibido fue susurrado en la oscuridad. Un nombre que desvelaría un secreto tan devastador que nada ni nadie estaría a salvo de su sombra. Y fue en ese momento, con el peso de aquella verdad apenas contenida, que el jeque billonario supo que la batalla que comenzaba no sólo definiría el destino de su imperio, sino la esencia misma de su alma. La madrugada caía como un velo oscuro sobre el palacio, deslizando sombras largas y densas entre las columnas de mármol. El jeque billonario permanecía junto a la ventana del despacho, sus ojos fijos en la vastedad infinita del desierto que parecía guardar secretos tan antiguos como su linaje. El silencio era casi tangible, rota solo por el susurro leve del viento que colaba su aliento caliente entre las cortinas de seda. Sus manos, normalmente firmes e inquebrantables, se cerraron en puños al recordar cada una de las palabras de aquella última carta. Un blanco ominoso plagado de amenazas invisibles y promesas rotas. La idea de un traidor en su propio reino era una daga más afilada que cualquiera que hubiera enfrentado. Sin embargo, lo que más consumía su espíritu era la certeza de que aquel secreto que Alia llevaba consigo podía ser la última pieza para salvar a su hijo, o la condena definitiva para todos. La puerta se deslizó con suavidad y la figura de Alia apareció bañada por la pálida luz de la lámpara de alabastro. Sus ojos, profundos y exhaustos, reflejaban la tormenta de dudas y esperanzas que la consumían desde hacía días. Su acercamiento fue delicado, pero su presencia avasalladora, como si cada paso llevara grabada la urgencia de la verdad que aún se ocultaba. «No puedo seguir fingiendo que todo está bajo control», susurró ella, su voz quebrada por la fatiga y la determinación. «El tiempo se agota, y cada segundo que pasa nos acerca al abismo». El jeque dio un paso hacia ella, la rígida máscara de autoridad cediendo al resquicio de la fragilidad que solo Alia había llegado a ver. Le tomó las manos con suavidad, como queriendo capturar toda la fuerza que irradiaba aquella mujer que alguna vez fue su mundo, y ahora parecía la única luz en esa oscuridad infinita. «Dime la verdad que escondes», pidió con gravedad. «Sin ella, temo que nuestro hijo sea solo un reflejo más de lo que he perdido». Ella bajó la mirada, un temblor sutil marcando la curva de sus labios. La tensión en la estancia se espesaba, densa y eléctrica, mientras la noche afuera se tornaba cada vez más silenciosa, casi expectante. «Hay cosas que no puedo revelarte aún», confesó con voz temblorosa. «Un pasado oscuro, ligado a fuerzas que prefieren que esa verdad se quede enterrada para siempre. Si saliera a la luz, no solo pondría en peligro a nuestro hijo y a ti, sino todo el emirato». Un pesado aliento escapó de los labios del jeque, su mente un torbellino de rabia, amor y miedo. Nunca imaginó que su batalla más cruel no sería contra sus enemigos visibles, sino contra las sombras que habitaban en quienes deberían ser sus aliados. Pero más que el poder, más que el oro o las leyendas,
Lo que ahora le quemaba el alma era la posibilidad de perder para siempre aquello que le quedaba por proteger. Un crujido en la puerta interrumpió el tenso instante, y Laila irrumpió con paso firme, un pergamino apretado entre sus manos y la mirada encendida en llamas. No hizo falta que dijera palabra. La urgencia dibujada en su rostro era un mensaje por sí solo. «Mi señor», dijo sin rodeos, «hay noticias. No solo el traidor se ha acercado, sino que ha comenzado a ejecutar su plan. El riesgo ya no es solo tu poder ni la vida del niño, sino la supervivencia de todos los que estamos en este palacio». Los ojos del jeque se estrecharon, la tensión en su mandíbula marcando la gravedad del momento. El peso que llevaba parecía aumentar con cada latido de aquel corazón enfermo que ambos compartían en su lucha silenciosa. «¿Quién puede ser capaz de tanto?», musitó con un filo de desesperación. «¿Quién osa poner en jaque todo lo que hemos construido?». Alia dio un paso adelante, su voz firme, aun cuando la vulnerabilidad era visible en su rostro extenuado. «Quienes temen que la verdad que guardo cambie el destino de este emirato. Hay secretos tan poderosos que la sombra de su revelación puede destruirlo. Todo antes de que podamos actuar». El jeque la miró con una mezcla de incredulidad y respeto. Aquella mujer, antes ajena a sus dominios, ahora era el pilar de su esperanza y a la vez la guardiana de un peligro desconocido. Se apoyó contra el marco de una puerta, la tensión en su cuerpo evidenciando la batalla entre la debilidad escondida y la fuerza impuesta. «No importa cuán profundo sea el abismo», dijo finalmente. «Mientras estemos juntos, ninguna tormenta podrá arrebatarnos lo que más amamos». Pero antes de que esa promesa pudiera tomar forma definitiva, un susurro lejano deshizo la atmósfera. La sombra de una figura se deslizó con rapidez a través del corredor, invisible para todos menos para aquella mente aguda que jamás olvidaba ningún detalle. El jeque billonario, sintió él. Frío helado de la traición que se manifestaba no solo en palabras, sino en actos. La alerta se encendió como una llama indomable. El enemigo estaba más cerca que nunca, moviéndose entre ellos como un depredador invisible a la espera de su momento. La noche se cerró con un silencio punzante, mientras dentro del palacio, la batalla más crucial de sus vidas apenas comenzaba. Una lucha donde nada ni nadie estaría a salvo, y en la que el secreto de Alia y la determinación feroz del jeque billonario serían las únicas luces ante la oscuridad inminente. Y entonces, la verdad prohibida que ambos temían salió a la luz, tan devastadora que no solo amenazaba a su familia, sino que podía desmoronar el imperio de poder y oro que él había construido con sangre y sudor. El salón principal del palacio parecía haberse congelado en el tiempo aquella noche. La opulencia dorada apenas mitigaba la sombra creciente que se cernía sobre el jeque billonario. Cada objeto, cada alfombra suntuosa, cada reflejo en los espejos gigantes servían como testigos mudos del conflicto que desangraba su alma. Frente a él, Alia permanecía erguida, su figura marcada por la fatiga y una determinación que eclipsaba el cansancio. Había una distancia invisible entre ellos, un abismo que las palabras aún no podían cruzar completamente. «Debemos enfrentar la tormenta», dijo él. «Pero para hacerlo, necesito que confíes en mí tanto como yo estoy tratando de confiar en ti». Alia asintió, sin pronunciar palabra. Sus ojos, profundamente marcados por noches sin descanso y por la carga de guardar un secreto capaz de destruir todo, clamaban por un respiro que parecía inalcanzable. Su mano tembló apenas, rozando la mesa de mármol,
mientras se preparaba para revelar aquella carga que había mantenido oculta demasiado tiempo. Pero justo en ese instante, un murmullo sutil llegó al salón. Laila apareció. Su mirada era un torbellino de urgencia. Extendió un fresco pergamino con letras firmes que contrastaban con la blancura del papel. «Esta carta», comenzó Laila con voz baja, «es un mensaje cifrado. El traidor ha empezado a mover piezas. No solo busca desacreditar al jeque, sino destruir todo lo que sostiene la esperanza en este palacio. Y ahora también pone en peligro al niño». El jeque tomó el pergamino con manos firmes, pero el temblor imperceptible que recorría sus dedos delataba una tormenta que rugía en su interior. Las palabras escritas parecían una sentencia invisible que erosionaba su fortaleza. Sus ojos se clavaron en Alia. Allí encontró el reflejo de un miedo compartido y de la determinación que los protegería o los hundiría. «Es hora de la verdad», susurró ella, la voz cargada de un peso imposible de ignorar. «No todos los secretos son cadenas. Algunos son la llave para sobrevivir. Pero hay fuerzas allí afuera que harán lo que sea para que esa verdad siga enterrada». El destino de su hijo pendía de un hilo tan delgado como la seda que cubría las ventanas. El jeque caminó lentamente hacia Alia. Las sombras bailaban sobre sus rostros, iluminando y ocultando a la vez. Sus miradas se encontraron en un choque silencioso, el pasado y el presente enfrentados en un abrazo doloroso. «Te prometo que esta vez no habrá más mentiras», dijo el jeque, su voz quebrada por un dolor contenido. «Pero necesito que me cuentes todo, no solo por nuestro hijo, sino por nosotros». Alia tragó saliva, sus labios temblaban, mientras daba el primer paso para liberar aquella verdad que tanto temía. «Hace años, hubo un traidor dentro de la familia que marcó el inicio de esta pesadilla», comenzó. «No solo leí mal las señales, sino que también protegí a quien no merecía esa confianza. Ese secreto no solo era mío para guardar, era una bomba esperando detonarse». El aire se volvió denso, cargado de una electricidad que hacía vibrar cada rincón del palacio. El jeque apretó los puños, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. «¿Quién es ese traidor?», preguntó con urgencia. Alia evitó la mirada, pero un brillo fugaz delató su lucha interna. «No puedo decírtelo aún», admitió, «pero deberías saberlo pronto. Él sabe que yo sé, y sabes que un traidor herido se vuelve peligroso». El jeque contempló por un momento el reflejo plateado de la luna en la ventana. Afuera, las dunas respiraban bajo el manto oscuro, indiferentes a las intrigas humanas. Dentro del palacio, sin embargo, cada segundo era un combate más. Una brisa caliente se coló entre las cortinas, acariciando los rostros de ambos, como el suspiro del desierto que anticipa la tormenta. Laila cerró la puerta tras ella, pero las sombras parecían escabullirse y filtrarse por cada rendija. «Hay otra cosa», añadió Laila en voz baja. «Hemos interceptado comunicaciones que indican que el traidor no está solo. Hay una red más grande jugando en las sombras. Personas con poder, con sed de venganza, que no se detendrán ante nada». El jeque inhaló profundamente. La magnitud del peligro lo asfixiaba, pero algo en la mirada de Alia, en la fuerza silenciosa que emanaba de ella, le dio un rayo de esperanza. «Entonces debemos prepararnos», dijo finalmente, «no solo para proteger este palacio, sino para proteger lo más frágil y lo más valioso que queda en mi vida». Alia se acercó un poco más, sus dedos rozando tímidamente los del jeque, buscando un contacto en medio del caos. «Lo que esté oculto no solo afecta al poder o a la familia», susurró. «Tiene raíces profundas,
en lugares que ni siquiera hemos imaginado. Y el secreto que guardo podría cambiarlo todo, para bien o para mal. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez era un silencio lleno de promesas y amenazas. De repente, un golpe oscuro resonó en la puerta. 3 toques firmes, medidos, como el llamado de una sentencia. El jeque se tensó, cada músculo alerta, poco dispuesto a perder más. ¿Quién? Comenzó, pero nadie respondió. Al abrir la puerta, encontraron una bandeja con un único sobre negro, sin remitente, reposando sobre el umbral. El jeque tomó el sobre con una mezcla de furia y curiosidad. Sus dedos deslizaron la pestaña y desplegaron una carta escrita con tinta carmesí, tan fría como la amenaza que acechaba. Alia leyó las primeras líneas y reculó. Su rostro se tornó blanquecino. «Esto es la señal de que ya están adentro», susurró. «El enemigo nos observa, se mueve y no se detendrá ante nada». El jeque apretó la carta con fuerza, su corazón golpeando contra la barra invisible de un orgullo que esta vez estaba dispuesto a quebrar. Miró a Alia y con la voz quebrada dijo: «Sea como sea, no te dejaré sola, ni a ti ni a nuestro hijo». Pero la sombra que proyectaba en aquella habitación de mármol y seda era más frágil que nunca. En ese momento, sin aviso, la lámpara de alabastro parpadeó y se apagó, sumergiendo la habitación en una oscuridad densa y absoluta. Un susurro cercano, apenas audible, cruzó el silencio. «El secreto que guardas no solo salvó vidas, también condenó destinos». El jeque billonario sintió un escalofrío indecible recorrer su columna vertebral. La batalla apenas comenzaba y la verdad no tardaría en cambiarlo todo para siempre. La luz tenue del amanecer comenzó a filtrarse por los ventanales del palacio, pintando con tonos dorados las paredes de mármol y las cortinas de seda que aún vibraban suavemente al son del viento. El jeque billonario, de pie junto a la gran ventana, observaba el desierto despertar, mientras su corazón latía con una mezcla de alivio, esperanza y una nueva determinación. La tormenta que había oscurecido su vida y su alma estaba dando paso a un horizonte iluminado por la verdad y la renovación. Alia apareció en el umbral del despacho, su rostro aún marcado por las noches de vigilia, pero irradiando una serenidad nacida de la sinceridad. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, más allá de las palabras, entendieron que la batalla que habían enfrentado no solo los había marcado, sino que los había unido para siempre. «Hoy no solo despertamos con un amanecer más brillante», dijo el jeque, su voz cálida pero firme, «sino con el compromiso de construir un futuro que ninguna sombra puede ya oscurecer». Alia asintió, respirando hondo, dejando que las palabras que tanto temía finalmente salieran a la luz. «He decidido contar todo. No hay más secretos que puedan sostener un muro entre nosotros». Las confesiones que siguieron fueron como la caída de viejas barreras. El secreto que Alia guardaba, el oscuro pasado y las intrigas que amenazaban con destruirlos, fueron revelados con valentía. El jeque escuchó en silencio, absorbió cada detalle con paciencia, y un amor creciente que se fortalecía con la verdad compartida. Lo que pudo haber sido un golpe devastador se transformó en un puente hacia la esperanza y la redención. La conspiración interna, que había sembrado miedo y división, fue desmantelada con rapidez y astucia. Layla y los aliados fieles del jeque actuaron con rapidez, descubriendo a los traidores ocultos entre las sombras del palacio. La justicia no se hizo de manera cruel, sino con la firmeza digna de un hombre que había aprendido a respetar no solo el poder, sino también la humanidad. No importaba el ruido que el mundo exterior hiciera,
Esa mañana, dentro del palacio, reinaba una calma profunda, un silencio que hablaba de paz recuperada. El jeque y Alia caminaron juntos entre los pasillos, ahora libres del peso del odio y la desconfianza. Sus pasos resonaban como un latido nuevo. El pulso vivo de una familia que se reconstruía sobre las ruinas del pasado. El niño, símbolo y centro de su unión, comenzó a mostrar señales de mejoría. La fragilidad de sus pulmones respondía al amor incondicional que emanaban de sus padres, y el sol que entraba por la ventana parecía acariciar con esperanza cada respiración. Esa tarde, en el jardín interior del palacio, donde flores exóticas y fragantes brillaban bajo el cielo claro, el jeque billonario tomó la mano de Alia con una ternura que su orgullo jamás había permitido mostrar antes. «Hemos enfrentado fantasmas que creímos inmortales», dijo él, su mirada fija en la suya. «Pero contigo supe que ningún secreto es más fuerte que el amor. Gracias por no rendirte». Alia sonrió, un brillo nuevo iluminando sus ojos, y respondió con sinceridad desarmante. «Y yo aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, es el camino para sanar. Hoy somos más fuertes porque ya no tememos mostrarnos tal cual somos». La corte, testigo de vida y poder por generaciones, se llenó de un aire de reconciliación y esperanza. Las cortesanas, guardianas de secretos y silencios, ahora susurraban historias de cambio y perdón. Familias enteras se unieron en una celebración sencilla pero genuina, donde no había necesidad de máscaras ni cadenas. Esa noche, bajo el manto estrellado del desierto, el jeque billonario y Alia sellaron su promesa con una ceremonia íntima rodeados de quienes más amaban. La luna, testigo silenciosa, iluminó sus rostros llenos de alegría y paz. El imperio no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que nacía de nuevo. Más sólido y humano, con la fragilidad y la fuerza de dos almas que aprendieron a caminar juntas. El pasado, con todo su peso, ya no era una prisión, sino la base de un castillo construido con amor, perdón y esperanza. La vida continuaría, con desafíos por venir, pero ahora ambos sabían que nada podría separarlos. Porque en el fondo del corazón del jeque billonario y de la doctora que había sido su tormenta y su luz, había nacido una familia indestructible, un oasis de amor en medio del vasto desierto. Y mientras el sol ascendía sobre las doradas arenas del Emirato, su luz era el reflejo perfecto del renacer de un amor que puso fin a la oscuridad y abrió la puerta a un futuro lleno de promesas y felicidad compartida.